Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la carrera Trabajo Social en Línea y vamos a hablar acerca de la clasificación de las palabras según su acento y los signos de puntuación. A continuación tenemos la intervención de nuestra compañera Amelia Vince. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las palabras agudas y graves. Las palabras agudas son las que llevan el acento ortográfico en la última sílaba y se les marca la tilde a aquellas que terminan en NS y vocal. Por ejemplo, tenemos con tilde y sin tilde. Las palabras agudas siempre van a llevar tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Por ejemplo, acción, comió, ojalá. Sin tilde. Los monosílabos nunca se acentúan. Las palabras que finalizan en grupos formados por dos o más consonantes tampoco llevan tilde. Por ejemplo, robot, tic-tac, etc. Las palabras graves. Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde a aquellas que no terminan en N, S y vocal. Se clasifican en con tilde. Por ejemplo, césped, fácil, útil, carácter, etc. Sin tilde, Amazonas, taza, piscina, corazones. Corazón con tilde es una palabra aguda y corazones sin tilde es una palabra grave. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar sobre las palabras estrújulas y palabras sobre estrújulas. ¿Qué son las palabras estrújulas? Son las que llevan intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: América, Bélgica, Sudáfrica, etc. Palabras sobre estrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima. Ejemplos: cuéntamelo, devuélveselo, éticamente, etc. Bueno, continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre el diptongo y el triptongo. El diptongo es la combinación de dos vocales contiguas en una misma sílaba dentro de una palabra. Dos vocales cerradas o débiles son la I y la U. Por ejemplo, tenemos triunfo, aceitar, fortuito, etc. El triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. La vocal situada en el centro ha de ser abierta, la A, la E y la O, y las otras dos cerradas. Por ejemplo, acariciáis, aliviáis, apreciáis, etc. A continuación, mi compañero Christopher Valdez. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca del hiato. Es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero que cada una de ellas pertenece a una sílaba distinta. Ejemplos de un hiato: tenemos que romper un diptongo formado por una vocal fuerte y una débil, colocando una tilde sobre la vocal débil. Tenemos como ejemplo la palabra María. La acentuación del hiato. Hiatos formados por dos vocales abiertas, A, E, O, se acentúan según las reglas generales, caoba, dehesa, héroe, etc. Hiatos formados por una vocal abierta, A, E, O y una cerrada, I, U, siempre llevan tilde en la vocal cerrada, país, raíz, mío, etc. Los monosílabos son palabras formadas por una única sílaba, la, gol, pie. Por norma general, los monosílabos no llevan tilde. Acentuación de monosílabos. El, pronombre personal para la tercera persona del singular para diferenciar de él. Monosílabos que no se acentúan. Partamos de este enunciado. Los monosílabos no se acentúan, que más que ser un enunciado es una regla gramatical. A continuación, nuestro compañero hablará acerca de los signos de puntuación. Buenas tardes, compañeros. A continuación les hablaré sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son herramientas esenciales para la lectura y la comprensión de los textos. Estos signos desempeñan diferentes funciones que son de vital importancia tanto en la lectura como en la escritura. Los signos de puntuación son de uso flexible y de ellos depende la correcta expresión y comprensión de los textos escritos. Los signos como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se escriben sin espacio entre ellos. Los signos dobles como la interrogación, admiración, observación, comillas, paréntesis, entre otros, se escriben sin espacio libre entre ellos y la palabra que le sigue. Yo hablaré sobre el punto y la coma. El punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español. Además, en la mayoría de los lenguajes escritos con el alfabeto latino.
Ejemplo, los chicos se fueron temprano a la playa. Punto seguido, la mañana estaba soleada. Y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron. Punto final. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se escribe sin dejar espacio de separación con el carácter que precede. Ejemplo, María volvió a casa, coma, hizo los deberes, coma, cenó y se fue a la cama. Mi casa tiene muebles, coma, mesa y 4 camas. Punto y coma indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que la señalada por el punto. Podemos decir para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas. Ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente. El primero por la izquierda, el segundo por la derecha. Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Por ejemplo, todo el mundo a casa, ya no hay nada más que hacer. 2 puntos. Los 2 puntos son un signo ortográfico de puntuación que se interpreta como un punto. Preceden a una enumeración de carácter explicativo. Ayer me compré 2 libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Separar una ejemplificación del resto de la oración. Es muy raro. Hoy está tranquilo. Las comillas son signos de ortografía que se usan delante y detrás de una palabra o un conjunto de palabras y sirve para identificar que se citan otros textos. Existen 3 tipos de comillas: las comillas angulares, las comillas inglesas y las comillas simples. Un ejemplo sería la palabra canción es aguda al igual que mamá. El paréntesis es un signo de puntuación que se emplea para insertar una información complementaria o aclaratoria en medio de una frase. Un ejemplo sería la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia debido a la pandemia dada a nivel mundial. Continuando con la exposición, signos de interrogación. Los signos de interrogación sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase. En el idioma español son signos dobles, es decir, existe un signo de apertura y otro de cierre, que deben colocarse obligatoriamente y respectivamente al comienzo y al final de una frase interrogativa. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? Los signos de exclamación, estos signos que también se los llama signo de admiración, cumplen el papel de encerrar enunciados para expresar sentimientos y emociones que se utilizan a manera de exclamación para descartar o resaltar algo. Por ejemplo, ¿qué frío hace en este lugar? No puedo creer lo que me cuentas. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos es un signo de puntuación formado por 3 y solo 3 puntos consecutivos. Supone una interrupción de la oración en un final impreciso. En la pronunciación representa una pausa y una entonación suspendida. Los usos. Para insinuar expresiones o palabras malsonantes o inconvenientes, evitando su reproducción. Para evitar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. El guión. El guión es un signo ortográfico con la forma de un trazo horizontal, muy corto. El guión tiene una función básicamente morfológica, es decir, une palabras y otros elementos y normalmente aparece en su interior, como en palabras compuestas. ¿Para qué sirven los guiones? Separar palabras al final del renglón, unir 2 nombres propios, introducir algunos prefijos, introducir diálogo. Gracias. De esta manera terminamos nuestra intervención respecto a la clasificación de las palabras según su acento y los signos de puntuación.